En la quietud penumbrosa de una habitación de hospital, donde el aire vibraba con la tensión de una inminente despedida, un joven tendió su mano. Su piel estaba pálida, translúcida casi, marcando el cruel avance de una enfermedad implacable. Sus ojos, sin embargo, conservaban una lucidez asombrosa, un brillo que desafiaba la debilidad de su cuerpo. Con un esfuerzo apenas perceptible, sus dedos se cerraron sobre la mano que había estado a su lado en los últimos días, la de su profesor. El hombre de mediana edad sintió un escalofrío. En ese instante fugaz, Carlo Acutis, con una voz apenas un susurro, pronunció unas palabras que se grabarían a fuego en la memoria de todos los presentes, sembrando una pregunta que obsesionaría a su maestro durante años. Estás enfermo del corazón. Nadie lo sospechaba, ni el profesor mismo, inmerso en su propia vida, podía concebir la profundidad de aquella enigmática frase. Aquel momento, el umbral entre la vida y la eternidad para Carlo, se convertiría en el inicio de una transformación inesperada para otro. Esta es la historia de Carlo Acutis, un adolescente italiano nacido en Londres, cuya vida, aunque breve, dejó una huella imborrable. Era un joven de apariencia ordinaria, con el pelo castaño y rizado, una sonrisa amable y el brillo de la inteligencia en sus ojos. Pero su devoción era extraordinaria, palpable desde sus primeros años. Carlo no era un niño prodigio en el sentido convencional, pero su conexión con lo divino era innata, poderosa, asombrosa para quienes le rodeaban. Creció en un hogar católico, pero sus padres, Andrea y Antonia, admitían con franqueza que su propia fe era más bien tibia, una tradición heredada más que una convicción profunda. La sorpresa fue mayúscula al ver cómo su hijo, desde muy pequeño, manifestaba un interés genuino y apasionado por la Eucaristía, el rosario y las vidas de los santos. Mientras otros niños de su edad se distraían con juguetes y dibujos animados, Carlo encontraba su mayor alegría en la misa diaria, en la adoración eucarística y en la lectura de textos religiosos. Sus padres recordaban cómo, a menudo, les pedía que le llevaran a iglesias, mostrando una madurez espiritual inusual para su corta edad. No era una obligación impuesta, sino un deseo ardiente que brotaba de su propio corazón. Esa sed de Dios fue el motor que impulsó cada aspecto de su existencia. No era un ermitaño ni un niño apartado. Disfrutaba de los videojuegos. Era sociable y tenía amigos, pero su centro siempre fue Cristo. Con el advenimiento del Internet, Carlo vio una oportunidad. Para él, la tecnología no era solo entretenimiento, sino una herramienta divina, un púlpito digital desde el cual podía compartir su fe con el mundo. Con apenas 11 años y de forma autodidacta, comenzó a aprender programación y diseño web. Su objetivo, evangelizar. Empezó a crear sitios web y exposiciones virtuales dedicadas a los milagros eucarísticos y a las apariciones marianas. Su visión era clara: si la gente joven utilizaba Internet para comunicarse y divertirse, ¿por qué no usarlo también para acercarse a la fe? Su lema, tan simple como profundo, resonaría con fuerza. La Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. Su vida, en cierto modo, era una suave disonancia con la de otros adolescentes. No buscaba las tendencias, no se preocupaba excesivamente por la moda ni por las frivolidades pasajeras. Su enfoque en Dios, su pureza y su constante deseo de servir lo hacían diferente. No era un conflicto abierto, sino una distinción inherente. Carlo era un faro de la normalidad desde una perspectiva espiritual profunda, una verdad que pocos entendían en su momento. Era un joven que, sin pretenderlo, desafiaba la complacencia, viviendo una vida intensamente enraizada en algo más grande. Su historia es un recordatorio de que la santidad no es exclusiva de tiempos pasados o de figuras lejanas, sino que puede florecer en el corazón de un adolescente con una computadora y una fe inquebrantable. Y si esta historia resuena contigo, si te inspira la pasión y el legado de Carlo Acutis, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Ayúdanos a difundir estas historias de fe y esperanza que transforman vidas. La increíble trayectoria de Carlo apenas ha comenzado a desvelarse. Carlos, con una dedicación que asombraba a todos, pasaba horas explorando Internet, no solo como un adolescente curioso, sino como un verdadero evangelista digital. Su computadora se había convertido en una extensión de su vocación, una ventana al mundo desde donde compartía su fe. No se contentaba con la simple información, investigaba a fondo los milagros eucarísticos, esos fenómenos extraordinarios que la Iglesia reconocía, buscando detalles, testimonios y pruebas.
Luego, con una habilidad innata para la comunicación, transformaba esa información compleja en exposiciones virtuales accesibles, en sitios web atractivos y en contenido vibrante que captaba la atención de jóvenes y adultos por igual. Su objetivo era claro: mostrar cómo la presencia de Jesús en la Eucaristía no era una simple tradición, sino una realidad palpable, un milagro continuo al que todos podían acercarse. Creía firmemente que la tecnología, a menudo vista como una distracción, podía ser una herramienta poderosa para acercar a las personas a Dios. Cada píxel, cada línea de código, cada imagen que seleccionaba estaba imbuida de un propósito trascendente, todo para la mayor gloria de Dios. Su vida no se limitaba a la pantalla. De hecho, su apostolado digital era un reflejo de una existencia profundamente enraizada en la fe y la caridad. Su rutina diaria era un testimonio de su devoción. Cada mañana asistía a misa, donde encontraba la fuerza y la inspiración para su jornada. La adoración eucarística era para él un oasis de paz, un encuentro íntimo con Jesús que alimentaba su alma. Pero su fe no era estática, se desbordaba en actos concretos de caridad. Carlos era conocido por su generosidad con los pobres y los desfavorecidos. Usaba el dinero de su mesada para comprar alimentos para los sin techo. Donaba su ropa y sus juguetes a quienes menos tenían y ofrecía su tiempo y su alegría a los ancianos y enfermos de su comunidad. En cada gesto, en cada palabra de aliento, se manifestaba un amor desinteresado, un eco del amor de Dios, que él tanto anhelaba compartir. A pesar de su inteligencia aguda, de su capacidad para el estudio y de la creciente popularidad de sus proyectos digitales, Carlos mantenía una humildad asombrosa. No buscaba el reconocimiento para sí mismo. Su único deseo era glorificar a Dios. No tenía el menor atisbo de vanidad, ni se enorgullecía de sus logros. Su sonrisa era genuina, su mirada transparente, y su actitud siempre sencilla. Incluso cuando personas de todas partes del mundo comenzaban a interesarse por su trabajo, para él todo era un don, una oportunidad más para servir. En medio de su vida se encontraba su profesor, una figura que admiraba profundamente la inteligencia y el espíritu de Carlos. Era un hombre con una perspectiva más terrenal, distante de la profunda fe que Carlos irradiaba. Veía en Carlos a un alumno excepcional, brillante, con una humanidad que lo distinguía de sus compañeros. Sin embargo, este profesor mantenía sus propias reservas internas, una distancia con lo espiritual, quizás fruto de experiencias pasadas o de una visión de la vida centrada en lo pragmático. Admira el fervor de Carlos, pero no lo comprende del todo. El profesor, a pesar de su brillantez académica, llevaba consigo una especie de malestar interno, una insatisfacción silenciosa que no compartía con nadie, un vacío que a menudo intentaba llenar con su dedicación al trabajo. Era una lucha personal, un rincón de su alma que permanecía oculto. Fue entonces cuando la enfermedad comenzó a manifestarse, inicialmente con síntomas sutiles, engañosos. Lo que parecía ser una gripe común, un malestar pasajero, pronto reveló su verdadera y devastadora naturaleza. La leucemia promielocítica aguda, una forma agresiva de cáncer en la sangre, empezaba a hacer estragos en el joven cuerpo de Carlos. Nadie, ni él mismo, sospechaba la magnitud de lo que se avecinaba, ni cómo esa enfermedad, en sus etapas finales, se convertiría en el escenario de un encuentro que cambiaría para siempre la vida de aquel profesor. La enfermedad, que al principio se disfrazó de una inocente gripe, reveló su verdadera y devastadora naturaleza con una velocidad aterradora. La salud de Carlo se deterioró drásticamente en cuestión de días. Lo que había comenzado como un malestar generalizado pronto escaló a fiebres altas, debilidad extrema y finalmente la necesidad de hospitalización urgente. El diagnóstico fue un golpe fulminante para su familia: leucemia promielocítica aguda. Esta era una forma agresiva de cáncer en la sangre que avanzaba sin piedad. El asombro y el dolor invadieron a Antonia y Andrea, sus padres, quienes se aferraron a cada palabra de los médicos, buscando una esperanza que se desvanecía con cada minuto. Pero en medio de esta tormenta, Carlos se mantuvo como un faro de serenidad. Su reacción ante la noticia de la enfermedad, la inminente muerte, fue algo que dejó perplejos a todos, incluso a los profesionales de la salud acostumbrados a lidiar con el sufrimiento. No hubo quejas ni lamentos. En cambio, Carlo, con una paz sobrenatural, ofreció su sufrimiento a Dios. Sus palabras eran claras y firmes, resonando con una madurez espiritual asombrosa para un adolescente. Ofrezco todo el sufrimiento que tendré que padecer al Señor, por el Papa y por la Iglesia, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directamente al cielo. Esta aceptación incondicional, esta entrega total, asombraba a médicos
y enfermeras, quienes veían en él no un paciente moribundo, sino un alma extraordinaria. Esta profunda fe se convirtió en su mayor consuelo y fortaleza durante la agonía. Mientras su cuerpo físico se debilitaba, su espíritu parecía fortalecerse. En el rostro de Carlo no había terror, sino una quietud que solo la fe más profunda puede otorgar. Esa serenidad inquebrantable frente al dolor y la inminencia de la muerte era un testimonio viviente de todo lo que había predicado con su vida digital. La Eucaristía como autopista al cielo, la alegría que proviene de Dios. Su fe no era una teoría, sino una realidad palpable que lo sostenía en el umbral de la eternidad. Fue en esos días cruciales en el hospital que el profesor, preocupado por su alumno ejemplar, decidió visitarlo. Entró a la habitación con una mezcla de tristeza y una tenue esperanza, aún sin comprender la verdadera gravedad de la situación. Observaba a Carlo, tan joven y frágil, conectado a innumerables aparatos, y su corazón se encogía. Sin embargo, lo que más le impactó fue la mirada de Carlo. A pesar de la enfermedad que lo consumía, sus ojos conservaban un brillo inusual, una lucidez que trascendía su condición física. Carlo, incluso en su estado de extrema debilidad, mostró una preocupación fuera de lo común por el bienestar del profesor. Le preguntó sobre su familia, sobre su trabajo, sobre sus cosas, como si él no fuera el que estaba postrado en una cama de hospital. En esos momentos, el profesor sintió una extraña conexión, una percepción aguda que emanaba de Carlo. Era como si el joven, a pesar de su juventud y la gravedad de su estado, tuviera una intuición más allá de lo evidente, una conexión espiritual que le permitía ver algo en el profesor, algo que este último no había revelado a nadie. Había una especie de lectura del alma en la mirada de Carlo, que el profesor, en su racionalidad, no podía explicar, pero sí sentir. A medida que los días progresaban y la esperanza se desvanecía, Carlo, con la misma paz con la que había aceptado su enfermedad, pidió recibir los sacramentos de la Iglesia, confesión, unción de los enfermos y la Eucaristía, su adorado Jesús. Una última vez, se despidió de sus seres queridos con una sonrisa, con palabras de amor y gratitud. Su paz, frente a la inmensa tristeza de quienes lo rodeaban, era simplemente sobrenatural. Carlo Acutis se preparaba para su partida, no con miedo, sino con una confianza absoluta en el amor de Dios. El decaimiento progresivo marcaba el ritmo de las horas finales de Carlos en el hospital. La atmósfera de la habitación se había vuelto densa, impregnada de una tristeza silenciosa y una expectativa dolorosa. Familiares y amigos cercanos, con los rostros contraídos por la pena, se apiñaban alrededor de su cama, observando cómo la vida se escapaba lentamente de su joven cuerpo. Cada suspiro de Carlos era un eco de la fugacidad de la existencia, un recordatorio cruel de la injusticia que a veces trae el destino. Las máquinas emitían pitidos monótonos, la banda sonora de la impotencia humana frente a la fatalidad. En medio de esta penumbra, el profesor hizo una última visita. Se acercó a la cama de Carlos con pasos pesados, el corazón apretado por una mezcla de angustia y una persistente incredulidad. Aún albergaba una remota esperanza de recuperación, un milagro que revertiría lo inevitable. Estaba allí para despedirse, para ofrecer un último aliento de aliento, aunque la realidad gritaba lo contrario. Observó el rostro demacrado de su alumno estrella, la piel pálida, los ojos hundidos, pero aún con esa chispa inquebrantable que lo había caracterizado. Con la poca fuerza que le quedaba, Carlos extendió su mano, un gesto que sorprendió al profesor por su determinación y ternura en aquel estado tan vulnerable. Los dedos de Carlos, finos y debilitados, buscaron los suyos, y el profesor, conmovido, los tomó con delicadeza. Era un adiós, un último contacto, una conexión silenciosa que trascendía las palabras. En ese instante, una energía indescriptible pareció emanar de la mano de Carlos, una fuerza que no era física, sino espiritual. Carlos apretó la mano del profesor con una surprising firmeza, una última muestra de voluntad. Luego, con una voz apenas audible, débil pero clara, pronunció unas palabras que resonarían en la mente del profesor durante años. Sus ojos se fijaron en los del profesor con una intensidad que no olvidaría. «Tienes una enfermedad en el corazón», dijo Carlos, cada palabra cargada de un significado enigmático. El impacto de esta frase en el profesor fue inmediato, una punzada inexplicable que atravesó su pecho. En ese momento, no comprendió la profundidad de esas palabras, su verdadero sentido, pero su resonancia era inconfundible. El profesor se sintió desconcertado. ¿A qué se refería Carlos? ¿Una enfermedad física? ¿Un padecimiento cardíaco que él desconocía?
¿Cómo podría Carlos, en su agonía, saber algo así? No había signos externos que sugirieran tal cosa. Su mente racional trató de encontrar una explicación lógica, pero ninguna parecía encajar. Su desconcierto se mezclaba con una creciente inquietud, una semilla de duda plantada en su alma. Miró a Carlos, buscando alguna aclaración, pero los ojos del joven ya no mostraban la misma vivacidad. Pocos segundos después de pronunciar esas palabras, el último aliento de Carlos Acutis se escapó de su cuerpo. El pitido de las máquinas cambió a un tono constante y lúgubre, la señal inequívoca del final. Carlo había partido. La tristeza, profunda y desgarradora, llenó la habitación, ahogando cualquier sonido. El asombro ante las últimas palabras de Carlos se fusionó con el dolor de la pérdida. El joven que había usado la tecnología para difundir la fe, el adolescente que había ofrecido su sufrimiento por la iglesia, había emprendido su último viaje. Dejó tras de sí no solo un vacío inmenso, sino también un enigma, una frase que flotaría en el aire, esperando ser descifrada en el corazón de su profesor. El profesor, sumido en un estado de shock y negación, apenas pudo registrar el momento exacto en que Carlo Acutis exhaló su último aliento. Las palabras finales del adolescente, ¿tienes una enfermedad en el corazón?, resonaron en su mente como un eco perturbador, pero en la vorágine del dolor y la incredulidad las descartó. Las atribuyó al delirio febril de un moribundo, a la confusión natural de los últimos momentos. ¿Cómo podría un chico de 15 años, consumido por la leucemia, saber algo tan íntimo sobre él? Era absurdo, un lastre sin sentido que su mente racional se negaba a procesar. La realidad inmediata era la pérdida de un alumno brillante, un joven con una fe deslumbrante, y el vacío que dejaba su ausencia era inmenso. Los días y semanas que siguieron a la muerte de Carlo se convirtieron en una bruma gris. El profesor retomó su vida cotidiana, sus clases, sus responsabilidades, pero un cambio sutil, casi imperceptible al principio, comenzó a gestarse en su interior. Las palabras de Carlo, aunque conscientemente ignoradas, persistían como un murmullo insistente en las profundidades de su subconsciente, como una melodía que no se puede olvidar. Aquellas 6 palabras lo persiguieron sin descanso, infiltrándose en sus pensamientos más íntimos. Su experiencia de vida, marcada por una profunda racionalidad y un escepticismo arraigado hacia lo espiritual, se veía ahora desafiada. La relación con la fe había sido, para él, un territorio complejo, una serie de preguntas sin respuestas satisfactorias, una distancia prudente de todo lo que no pudiera ser comprobado empíricamente. A medida que el tiempo pasaba, la negación del profesor empezó a resquebrajarse. La enfermedad en el corazón, de la que Carlo había hablado, comenzó a revelarse. No era una afección física, no era un problema biológico, era algo mucho más profundo, más arraigado. Se trataba de un profundo escepticismo que rayaba en el cinismo, una amargura oculta que lo mantenía a distancia de la verdadera alegría, un vacío espiritual que maquillaba con logros académicos y una vida social superficial, y una herida emocional no sanada desde su juventud. Era, en esencia, un cáncer en su espíritu, una calcificación de su alma que le impedía experimentar la vida en su plenitud, especialmente en lo que respecta a la fe y la trascendencia. La lenta reflexión se convirtió en un proceso doloroso, pero inevitable. El profesor, un hombre de lógica, empezó a darse cuenta de que aquellas palabras no podían ser una coincidencia. No de Carlo. La vida de ese joven había sido una sucesión de no coincidencias, de hechos que desafiaban la explicación ordinaria. Empezó a buscar un significado más allá de lo literal, de lo médico, de lo tangible. ¿Qué había visto Carlo en él? ¿Qué tipo de enfermedad era esa que un chico moribundo había diagnosticado con tanta precisión? El recuerdo de la fe de Carlos se volvió cada vez más vívido y contrastante. La alegría inquebrantable de su alumno, su fe inquebrantable, su amor por Dios y el prójimo, se alzaban como un faro contra la aridez de su propio corazón. El profesor recordaba las conversaciones en el aula, las exposiciones digitales sobre los milagros eucarísticos que Carlo había creado con tanta pasión, la forma en que el joven hablaba de Dios, no como una teoría, sino como la persona más real y presente en su vida. La vibrante espiritualidad de Carlo era un espejo que le mostraba al profesor la sequedad de su propio sendero, la frialdad de su alma ante lo trascendente. Fue entonces cuando el profesor comenzó a comprender la magnitud del impacto de la santidad. Carlo, incluso en sus últimos momentos de agonía, había trascendido las barreras de lo físico, de lo puramente humano.
había visto más allá de la superficie, más allá de la máscara de respetabilidad y éxito que el profesor presentaba al mundo. Con una intuición sobrenatural, Carlo había revelado una verdad profunda y dolorosa sobre su alma, la enfermedad que carcomía su interior. Y esa revelación, esa última y enigmática comunicación, se convertiría en el catalizador de la mayor transformación que el profesor jamás podría haber imaginado. El profesor, un hombre forjado en la lógica y el método científico, se encontró en una encrucijada inesperada. Las últimas palabras de Carlo Acutis, "tienes una enfermedad en el corazón", resonaban en su mente con una persistencia molesta, una melodía disonante que no podía ignorar. Ya no eran los delirios de un moribundo. La claridad con la que Carlo las había pronunciado, la fuerza de su mirada, desafiaban cualquier explicación racional. El profesor comenzó un proceso de introspección profunda, un viaje incómodo hacia los recovecos de su propia alma. Había vivido una vida de disciplina intelectual, pero ahora la pregunta era, ¿había descuidado el aspecto más esencial de su ser? Las palabras de Carlo lo impulsaban a confrontar sus propias dudas, el escepticismo arraigado que había sido su armadura contra un mundo que consideraba ilógico. Ese vacío espiritual, esa amargura oculta que había ignorado durante años, ahora se presentaba ante él con una nitidez dolorosa, en un intento inicial por entender o quizás por racionalizar lo inexplicable. El profesor empezó a investigar sobre la vida de Carlo. Quería encontrar una explicación lógica, alguna clave en la biografía del joven que pudiera dar sentido a aquellas palabras. Lo que comenzó como una curiosidad intelectual, pronto se transformó en una necesidad más profunda. Se sumergió en los sitios web que Carlo había creado, en las exposiciones virtuales sobre milagros eucarísticos. Leyó testimonios de personas a las que Carlo había ayudado, no solo con sus conocimientos tecnológicos, sino con su compasión y su fe. El profesor, que había visto en Carlo un alumno brillante, ahora descubría a un apóstol digital, un joven cuya vida era un testimonio vibrante de la fe que él mismo había descartado. A través del legado de Carlo, el profesor empezó en Kakuno a encontrar respuestas. La coherencia de la vida del joven, su amor ardiente por la Eucaristía, su pasión por evangelizar utilizando las herramientas del siglo XXI, resonaban en él de una manera inesperada. Carlo no era un místico alejado de la realidad, sino un adolescente normal que había encontrado un ancla profunda en su fe. Esa fe no era una fuga, sino una fuente de energía, de alegría, de propósito. El profesor, que siempre había visto la religión como una reliquia del pasado, comenzó a percibirla como una fuerza vital y transformadora. La vida de Carlo era una prueba palpable de ello. Así comenzó una transformación gradual en el profesor. Su escepticismo, esa coraza que había construido a lo largo de los años, empezó a ceder. Primero fue la curiosidad, luego una apertura mental que no creía posible y finalmente una incipiente fe. La dureza de su corazón, antes impenetrable, fue ablandándose. Empezó a orar, torpemente al principio, luego con más convicción. Visitó iglesias, observó a los fieles y poco a poco, la oscuridad que había albergado en su interior, esa enfermedad en el corazón, comenzó a disiparse. Los milagros eucarísticos que Carlo había documentado, antes vistas como fábulas, ahora tomaban una nueva dimensión, sugiriendo una realidad espiritual más allá de lo tangible. El profesor comprendió que la enfermedad en el corazón de la que Carlo había hablado no era una afección física, sino una dolencia del espíritu. Carlo, con su intuición sobrenatural y su conexión con lo divino, había logrado diagnosticar el estado de su alma en aquel momento crítico. Él, que había dedicado su vida a la enseñanza, había recibido una lección vital de su propio alumno, una lección que trascendía cualquier plan de estudios. Era una revelación que cambió el rumbo de su existencia, dándole un propósito renovado y una paz que antes le era ajena. Este profesor, ahora un hombre profundamente transformado, no pudo callar su experiencia. Impulsado por una gratitud inmensa y un deseo de compartir la verdad que había encontrado, comenzó a dar testimonio. En conferencias, en conversaciones con colegas, en su propia familia, relataba la historia de Carlo Acutis, y cómo esas últimas palabras, pronunciadas en el lecho de muerte de un joven santo, lo habían llevado a una conversión profunda. Su voz, antes marcada por un cinismo sutil, ahora vibraba con una convicción sincera.
Se convirtió en un heraldo inesperado del legado de Carlo, demostrando que la fe puede nacer incluso en los corazones más endurecidos si solo se está dispuesto a escuchar un mensaje entregado con amor y una visión sobrenatural. El impacto de Carlo no terminó con su último aliento. Sus palabras continuaron resonando, transformando vidas mucho después de su partida terrenal. El profesor, completamente transformado por la gracia que había encontrado a través de Carlo, finalmente halló la paz y el propósito que le habían eludido durante tantos años. Su corazón enfermo, una metáfora de su escepticismo y amargura, había sido sanado por la fe incipiente que el joven Acutis había encendido en él. Ya no era un hombre lleno de dudas, sino alguien que experimentaba la certeza de una verdad más allá de lo visible. La serenidad que ahora poseía era palpable, un contraste sorprendente con la inquietud que lo había caracterizado. Se sentía vivo de una manera que nunca antes había imaginado, con una renovada apreciación por la vida, por el prójimo y, lo más importante, por la dimensión espiritual que Carlo tan fervientemente había abrazado. El legado de Carlo Acutis, que comenzó a esparcirse por el mundo, encontró su confirmación en el reconocimiento de la Iglesia. La noticia de su beatificación resonó en el corazón del profesor como una validación de todo lo que había experimentado. Carlo no era solo un alumno excepcional o un genio de la informática, era un santo, un faro de luz en un mundo a menudo oscurecido por el materialismo y el olvido de Dios. Su vida, vivida con una autenticidad radical, una profunda devoción eucarística y un celo misionero que lo llevó a evangelizar el ciberespacio, fue un testimonio poderoso de que la santidad es una meta alcanzable para todos, incluso en la era digital. El profesor se convirtió en un testigo elocuente de cómo la santidad de un joven puede impactar y transformar vidas de maneras inimaginables, incluso a través de unas últimas palabras pronunciadas en un lecho de muerte. La vida de Carlo Acutis, en su aparente normalidad, se convirtió en un poderoso recordatorio de la profunda conexión entre la fe y la vida cotidiana. No era necesario retirarse del mundo para vivir una vida santa. Al contrario, la fe de Carlo lo impulsó a sumergirse en él, utilizando las herramientas modernas para comunicar un mensaje eterno. Para su profesor, esta conexión fue el punto de inflexión. Comprendió que la fe no era un conjunto de dogmas abstractos, sino una fuerza viva que moldeaba cada decisión, cada interacción y cada momento de la existencia de Carlo. Su amor por la Eucaristía, su dedicación a los pobres, su uso de la tecnología para difundir la buena nueva, todo fluía de una fe inquebrantable. Esta comprensión lo llevó a reevaluar su propia existencia, sus prioridades y el vacío espiritual que había intentado llenar con logros intelectuales y profesionales. La historia de Carlo Acutis y la transformación de su profesor se erige como una profunda reflexión sobre la capacidad de la fe para transformar vidas y la importancia de escuchar las señales que la vida nos presenta, a veces de las fuentes más inesperadas. Nos recuerda que la santidad no es un ideal inalcanzable, reservado solo para unos pocos elegidos, sino una vocación universal que se manifiesta en la dedicación a Cristo en nuestro día a día. Carlo, con su sencillez y su alegría, demostró que la santidad es posible en el mundo moderno, en medio de los desafíos y las oportunidades que la tecnología nos ofrece. Las últimas reflexiones del narrador no podían ser otras que la reafirmación de la importancia de la vida de Carlo y el poder de su testimonio, que sigue resonando, incluso más allá de la muerte. Su memoria inspira a millones y demuestra que un corazón puro y lleno de fe puede mover montañas. La historia del profesor es solo una de las incontables almas que Carlo, desde su cielo, continúa intercediendo. Su mensaje sigue vivo. La fe no es un cuento de hadas, sino la realidad más profunda que da sentido a nuestra existencia. Si esta historia te ha tocado el corazón y ha encendido una chispa de esperanza en ti, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos inspiradores como este. Dale me gusta a este video si te ha gustado y comparte tu opinión en los comentarios. Además, te animamos a explorar nuestros otros videos relacionados con historias de fe, milagros y el impacto espiritual que transforman vidas. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estos mensajes tan importantes en la era digital. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.